cristiana, porque ya hemos visto que la vida cristiana no es solamente haber recibido a Cristo, no es haber creído en Él, no es haber nada más habernos arrepentido ante Él, sino que tiene una vida nueva y diferente para nosotros. La salvación fue el inicio nada más de la vida cristiana. Es el primer paso que dimos dentro del reino de Dios, haberlo recibido, habernos arrepentido, que Cristo haya lavado nuestros pecados, pero es nada más la entrada y todo lo que está delante de nosotros son cosas maravillosas que Dios quiere enseñarnos y nos quiere enseñar para que nosotros tengamos una vida diferente, para que tengamos una vida buena, una vida nueva. Hoy continuamos con ese mensaje que iniciamos la semana pasada y vamos a retomar la cita base que es 2 Corintios 10, 5, que nos dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra mente, su mente y la mía, está en una constante disputa. Hay dos partes que están peleando por tener el control de nuestra mente. Todo el tiempo está en disputa y en esa batalla por gobernar nuestra mente es donde se define el rumbo de nuestra vida espiritual. Ahí se define el rumbo de nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos cambiar la idea de que la batalla espiritual, que la lucha espiritual ocurre solamente con cosas visibles. Ay, es que a mí se me apareció el enemigo. Y ahí es que el diablo está haciendo cosas en mi vida a través de mi cuñada, a través de mi esposo, a través de mi hijo. Y tenemos esa limitada idea de que la lucha espiritual ocurre solamente, no es que no sea verdad, pero no es nada más eso. Hay algo que no estamos viendo, por lo cual no le ponemos atención, una lucha que está sucediendo en el terreno espiritual que viene a reflejarse en el exterior, que viene a reflejarse en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean también, que viene a reflejarse en nuestro carácter, y esa batalla ocurre en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso el Espíritu Santo y la carne están disputando el control de nuestra mente, están disputando gobernar nuestra mente, uno para bien, el espíritu, otro para mal, la humanidad, la carnalidad. Quieren gobernar nuestra vida, porque quien gobierne nuestros pensamientos va a gobernar nuestra vida. Quien tenga el control de nuestros pensamientos va a tener el control de nuestra vida. Los pensamientos son los que definen en nuestra vida, son los que definen primero quién tiene el control, quién gobierna, y segundo, qué rumbo toma nuestra vida espiritual, qué rumbo toma nuestra relación con Dios. La Escritura, la Santa Escritura nos dice, porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Estos se oponen entre sí, están disputando, están luchando por ver quién tiene el control. Y algo que nosotros necesitamos analizar y que necesitamos comprender es que nadie, absolutamente nadie, se enfría espiritualmente de un momento a otro, de un día para otro. No sucede así. Nadie se aleja de Dios, nadie se sale de la cobertura de un día para otro. Nadie se aparta de la verdad de un momento para otro. Siempre
a nuestra mente, que le dimos cabida, los aceptamos, los abrazamos, incluso hasta los defendemos, y esos pensamientos incorrectos son los que van a venir a producir la separación de nosotros para con Dios. No que Dios se aleje, nosotros somos los que nos alejamos. Comienza con pensamientos tolerados. No pasa nada si veo esta serie. No pasa nada si veo esta película. No pasa nada si escucho esta música. No pasa nada si escucho a los predicadores que vituperan el Evangelio muy sutilmente, que son motivadores excepcionales, pero que no tienen fundamento bíblico. No pasa nada. Toleramos esos pensamientos. Empieza con voces permitidas de ser escuchadas. Mire, si Eva no hubiera permitido a Satanás escuchar su voz, no hubiera pasado lo que pasó. Pero permitió escucharlo. Y escuchar voces que nos alejan de Dios es lo que nos va a llevar al enfriamiento espiritual, es lo que nos va a llevar a ese estancamiento. Vimos la semana pasada y yo considero necesario el recordarlo, y es que nuestra mente nunca está vacía. Eso de que ponga la mente en blanco es una falacia. No se puede. Nuestra mente siempre va a estar ocupada con pensamientos, ya sean pensamientos de bien o sean pensamientos de mal, ya sea con la palabra o ya sea con la humanidad, porque la Escritura nos dice que la carne tiene sus deseos y la carne nos habla, la carne nos empuja, la carne nos hace que nosotros hagamos las cosas que no queremos hacer. El apóstol Pablo decía: lo que no quiero, eso hago, y lo que no quiero, no lo hago. Estaba contradiciéndose a sí mismo. Y nuestra mente nunca está vacía. No es un cuarto vacío, no es una bodega vacía, no es un espacio que no contenga nada. Todo lo que escuchas, todo lo que ves, se está almacenando ahí. Todo lo que escuchas, todo lo que ves, todo lo que miras, todo lo que permites entrar a través de tus sentidos naturales, llega a tu mente y ahí se almacena, si tú lo permites. Ahí se almacena. Y eso que se almacena ahí empieza a construir el rumbo de nuestra vida, empieza a construir nuestro carácter, empieza a construir nuestras acciones, nuestro actuar, empieza a construir la manera en que nosotros hablamos. Todo eso, lo que entra en nuestra mente a través de nuestros ojos y de nuestros oídos, está construyendo algo en nuestra mente, sea para bien o sea para mal. Cada conversación, cada película, cada serie, cada canción que tú escuchas, cada consejo recibido, está edificando algo en nuestra mente. Me decía una de mis hijas en días pasados: papá, me dice, tengo 3 días en que tengo pesadillas y que sueños feos. Y yo inmediatamente le pregunté: ¿qué has estado viendo en la televisión? Es que estoy viendo una serie así, así, así. No, pues ese es el resultado de estar viendo esa serie. Lo que estás metiendo en tu mente a través de tus ojos y de tus oídos está construyendo algo adentro que se va a venir a reflejar al exterior. Todo eso que escuchamos, conversaciones, canciones, películas, series, redes sociales, consejos, está edificando algo en nuestra mente y en nuestro corazón, sea para bien o sea para mal. Y eso que nosotros permitimos que entre a nuestra mente es lo que va a gobernar nuestra vida y es la que va a dirigir nuestra vida espiritual.
Hay vidas espirituales muy pobres, muy débiles. Hay vidas espirituales que no están madurando, que no están creciendo. ¿Por qué? Por lo que está construido en la mente, por los pensamientos y por la información, el contenido que ha permitido que entre. Proverbios 3:27 nos dice, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dicho en otras palabras, lo que yo pienso es lo que soy. Nuestro Padre Eterno nos enseña que lo que domina el interior, domina lo exterior también. Miren, Génesis 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Conforme a su imagen, creó al hombre, varón y hembra los creó. Pero principio. Y en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Escritura, 4:11, nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, y eso nos incluye a nosotros. Y la pregunta es, ¿usted cree que Dios hizo la creación incluyéndonos a nosotros para que estuviera en contra de Él? No. Dios hizo la creación para que le adoraran, no porque necesite ser adorado, sino para que la creación tuviera el rumbo recto en santidad y pudiera estar cohabitando con Dios. Porque si no tiene el rumbo de santidad, el hombre no puede cohabitar con el Señor. El ser humano fue creado originalmente para adorar a Dios. Pero el hombre, a causa de esa libertad que el Padre otorgó, de libre decisión, de que podían decidir, pensó que él tenía una mejor opinión de la que Dios tenía. Dios le dijo, de este árbol no puedes comer, porque si comes vas a morir. Le dio la orden, le dio la advertencia, le dio la indicación, y el hombre dijo, mi opinión está por encima de la que Dios dijo. No creo. Dice la Escritura que Eva vio que aquel árbol era bueno, agradable para comer, cuando Dios le había dicho que no comiera de ese fruto. Y el hombre sigue pensando que su opinión, que nuestra opinión, seguimos pensando que nuestra opinión es mejor que la de Dios. Seguimos en la misma actitud. Y ahora nuestra respuesta de adoración se basa en lo que consumimos, en lo que vemos y en lo que escuchamos. ¿Estás viendo contenido en el celular? ¿Estás viendo contenido en la televisión? ¿Estás viendo contenido en la cultura? Ahí está basada tu adoración para Dios. Mire, le doy este ejemplo. El opio fue descubierto y fue destinado para fines terapéuticos, lo usaban en la medicina. Ese era el uso original del opio. Pero con el tiempo el hombre tuvo una mejor idea de usarlo indebidamente para causar una adicción y causar perjuicio en el cuerpo. Y pensó que eso era mejor. Le dio otro uso, un uso indebido, un uso perjudicial. A nosotros, Dios nos creó con una mente. Somos trinitarios: cuerpo, espíritu y alma, que es nuestra mente. Dios nos creó con una mente que originalmente su uso era para adorar a Dios, para que pensara solamente las cosas de Dios. Ese era el uso original. Pero el hombre
se le ocurrió a Adán y a Eva que su opinión era mejor que la del Padre, que podían darle otro uso a esa mente y que iban a tener mejores beneficios que lo que le había dicho Dios. Y permitieron la entrada de pensamientos contrarios a Él, contrarios a Dios, trayendo como resultado la caída, la separación, la entrada del pecado en el hombre. La finalidad original de nuestra mente fue reemplazada por la opinión humana. Y ahora lo que consumimos nosotros, lo que vemos, lo que escuchamos, termina formando nuestras decisiones, termina formando nuestros deseos y termina formando nuestras prioridades. Por eso Romanos 12:2 nos enseña: no te conformes a este siglo, no te conformes a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Nuestro entendimiento es nuestros pensamientos, cómo pensamos. Eso necesitamos renovarlos, porque la manera en que nosotros pensamos no es la manera como piensa Dios. En el libro de Isaías nos dice: porque tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Son diferentes, muy diferentes, totalmente diferentes. Entonces nuestro entendimiento es cómo pensamos, nuestros pensamientos. Y la palabra nos indica que conformarse es tomar la forma de. Y nos dice: no se conformen a este siglo, no tomen la forma de este mundo. ¿Cómo piensa este mundo? Eso quiere decir que el mundo está constantemente, siempre tratando de moldearnos a su manera, hacernos a su molde. Intenta moldear nuestra manera de pensar, que la manera de pensar del hombre no incluye a Dios, la manera natural. Intenta moldear nuestra moral, haciéndonos pensar que un poco de levadura no nos va a pasar nada, que un poco de aquello malo no nos va a perjudicar. Intenta moldear nuestra identidad, cuando Dios ya ha dicho qué identidad tenemos: que somos hijos del Altísimo, que somos la sal de la tierra, que somos su más preciado tesoro, que somos la niña de sus ojos. Esa es la identidad que Dios nos ha dado, y el mundo intenta moldear de otra forma, cambiando nuestra identidad. El mundo intenta moldear en nosotros la idea del pecado, haciéndola ver aceptable, haciéndolo ver que es bueno o que no va a dañar. El mundo llama libertad a lo que la palabra de Dios llama esclavitud. El mundo llama evolución a lo que Dios ha llamado rebeldía. Y el mundo llama debilidad a lo que nuestro Señor llama santidad. ¿Ve cómo hay una diferencia entre una opinión y otra opinión? Y si nuestra mente no es renovada por la palabra, inevitablemente va a ser gobernada, moldeada por lo que ofrece el mundo. La Escritura nos dice que nosotros ya no somos del mundo. Aquel que ha recibido la adopción de hijo por el Padre ya no pertenece al mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Pero si nuestra mente no es renovada por la palabra de Dios,
va a ser moldeada y va a ser gobernada por lo que ofrece el mundo. Nos va a gustar la fiesta, nos va a gustar el desorden, nos va a gustar lo prohibido, nos va a gustar todas las cosas que el mundo está ofreciendo si nuestra mente no es transformada por la palabra de Dios. Mira, una persona, vamos a decir un cristiano, alguien que ya pertenece a Cristo, comienza viendo contenido en su celular que antes consideraba incorrecto, pero que poco a poco fue viendo un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y esto no es exclusivo de la pornografía. Hay mucho contenido que te separa de Dios, pero empieza viendo ese contenido que antes consideraba incorrecto. Al principio siente temor de Dios, al principio siente convicción de no querer ver aquello, al principio no quiere ingerir ese contenido, pero regresa y lo vuelve a mirar un poquito más, unos segundos más, y la próxima vez un minuto más, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se acostumbra a ver aquel contenido. A esas alturas, cuando ya está acostumbrado a ver esa clase de contenido, ya justifica, ya defiende la idea, el contenido. Piensa que no daña a nadie y finalmente aquel contenido edifica en la mente lo que va a dirigir su vida, lo que va a dirigir su carácter, lo que va a dirigir su manera de hablar. ¿Qué fue lo que ocurrió? La mente fue normalizando paulatinamente, lentamente fue normalizando aquello que antes rechazaba, lo que antes consideraba incorrecto, ahora lo considera inofensivo. A nosotros nos urge entender que no todo pensamiento proviene de Dios. No todo pensamiento viene de Dios. De hecho, la escritura que leímos nos dice que necesitamos llevar cautivo todo pensamiento. Todos los pensamientos necesitamos llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. No todos los pensamientos provienen de Dios. Nosotros creemos que porque un pensamiento apareció repentinamente en nuestra mente, es cierto lo que estoy pensando. Y no es así. No es así. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que no todo pensamiento debe de ser aceptado. No todo pensamiento debe de ser aceptado. Todo pensamiento debe de ser analizado. Todo pensamiento debe de ser examinado. ¿Cómo? A través de la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura dice de aquel pensamiento? Y si ese pensamiento no tiene fundamento en la Biblia, lo que Dios ha dicho, entonces necesitamos llevarlo cautivo en obediencia a Cristo. La Escritura nos enseña que llevemos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Tenemos que evaluar cada pensamiento que llegue a nuestra vida. Cada pensamiento. Tenemos que evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Y por qué o para qué necesitamos hacerlo? Porque hay pensamientos que nacen de la carne, hay pensamientos que nacen del temor, hay pensamientos que son producto de heridas que nos hicieron en el pasado. Hay pensamientos que son sembrados por el enemigo. Esos pensamientos de hacerse daño a uno mismo son pensamientos sembrados por el diablo en nuestra mente. Hay pensamientos que son mentiras repetidas por años y ya las consideramos una verdad. Es muy importante considerar que
No todo pensamiento es un problema. El problema no es que lleguen los pensamientos, el problema no es que llegue un pensamiento. El problema es que lo dejemos habitar en nuestra mente cuando es un pensamiento que va en contra de lo que Dios ha dicho. Ese es nuestro problema. Permitir que se queden permanentemente ahí. Yo estoy seguro de que todos aquí conocemos a alguien que le hicieron alguna herida hace 5, 10, 15, 20, 30 años atrás y sigue pensando todavía en eso. ¿Por qué? Porque permitió, les dio arrendamiento en su mente a ese pensamiento, le permitió habitar ahí y quedarse permanentemente. Y ahí siguen siendo gobernados por esos pensamientos. Los pensamientos van a llegar, queramos o no, van a llegar. Pensamientos de desánimo nos van a llegar. Pensamientos de que no voy a poder cambiar, pensamientos de que no voy a poder madurar, pensamientos de que aquella acción o aquel pecado no me va a matar, al cabo Dios me perdona. Pensamientos de que nadie se va a enterar, pensamientos de que no valgo nada, de que no voy a lograr hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Esos pensamientos nos van a llegar. La pregunta no es si esos pensamientos van a aparecer. La pregunta es, ¿los voy a alimentar, los voy a abrazar, los voy a defender o los voy a confrontar con la palabra? Cuando los abrazamos, los defendemos, ahí se van a quedar en nuestra mente esos pensamientos. Pero cuando los confrontamos con la palabra, esos pensamientos se van en obediencia a Cristo, se van cautivos en obediencia a Cristo. Cuando los confrontamos con la palabra. Lo que domine nuestra mente, lo que conquiste nuestra mente, porque nuestra mente está siendo conquistada, está queriendo ser conquistada por el Espíritu y también la carne quiere conquistarla. Y lo que domine nuestra mente es lo que va a gobernar nuestra vida, sea la carne o sea el Espíritu. Aunque seas hijo de Dios, aunque seas cristiano, aunque eres salvo eternamente, aquí, en este mundo, en este cuerpo, vas a ser gobernado por quien tú le permitas, al Espíritu, a la carne. ¿Cómo lo permites? Por los pensamientos que le estás dando habitación, con lo que estás manteniendo en tu mente, con lo que estás metiendo a tu mente. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo que nosotros pensemos constantemente, lo que estamos pensando constantemente, eso va a alimentar ciertos deseos en nosotros. Lo que estemos metiendo, lo que estemos pensando constantemente va a terminar fortaleciendo ciertos deseos. Si nuestra mente se alimenta constantemente de pensamientos negativos, de resentimiento, de orgullo, de odio, de codicia, de inmoralidad, de comparación, de temor, si estamos pensando constantemente en eso, eso se va a ver reflejado en nuestro carácter, en nuestras acciones y en nuestra manera de hablar. Se va a ver reflejado en la forma en cómo nos relacionamos con las otras personas. Y si nosotros llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a poder tener discernimiento, dominio propio, paz, fe, sabiduría, templanza, sensibilidad espiritual. El salmista entendió perfectamente este concepto. Mire, vaya a Salmos 119. Salmos 119, 11.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Le está hablando el salmista a Dios y le dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra, de tus palabras. ¿Tienes esto bien guardado, por favor? Si es de los que anotan, anótele. La palabra guardada, la palabra de Dios guardada en nuestra mente y en nuestro corazón se convierte en la mejor defensa en el momento de la tentación. Así, pero ¿cómo que la tentación? Si yo no me dejo dominar por la tentación, es que la tentación no solamente es el sexo, no solamente es la mujer y el hombre. Hay tentación financiera, hay tentación de tomar lo que no es mío, hay tentación de vicios, hay montones de tentaciones que van a venir y van a querer empujarnos a que actuemos en contra de Dios. Y la palabra de Dios guardada en nuestra mente y en nuestro corazón se convierte en la mejor defensa al momento de que llega la tentación. Ahora, vimos la semana pasada también que nuestra mente es un terreno fértil y que cualquier semilla que tú pongas ahí va a germinar, va a crecer. Cualquier semilla que le pongas, cualquier contenido que metas en tu mente, va a edificar algo ahí. Nosotros, por naturaleza, convertimos en fortaleza el contenido en nuestra mente. Lo que entra ahí en nuestra mente crece y se convierte en una fortaleza, ya sea de Dios, ya sea de la carne, pero va a ser una fortaleza. Una fortaleza es un pensamiento sostenido, defendido, alimentado por mucho tiempo. No es un pensamiento nuevo. Una fortaleza es un pensamiento que ha venido repitiéndose vez tras vez tras vez y que llegamos al final, lo defendemos, lo abrazamos y lo alimentamos hasta que termina gobernando nuestra vida. Termina por gobernar nuestra vida. Si es un pensamiento incorrecto, será una fortaleza en contra de Dios. Se va a levantar en contra de Dios. ¿Cuáles son esos pensamientos que se convierten en fortaleza? Ay, es que yo no puedo cambiar, así nací y así me voy a morir. Dios no puede usarme a mí porque yo no sé hablar, yo no sé expresar, yo no sé hacer nada. Es que las ganas me ganan. Es que en realidad yo no necesito arrepentirme para que Dios me acepte. Dios es un Dios de misericordia. Y esos pensamientos empiezan a convertirse en fortalezas que lo único que va a hacer es terminar gobernando nuestra vida y estar en contra de Dios. Y para eso Dios nos ha proporcionado lo necesario para salir triunfantes. Dios no dejó nada al azar, Dios no dejó nada inconcluso, Dios no dejó nada que no pudiéramos usar de su parte para salir adelante. Dios lo tiene contemplado todo, nos conoce a la perfección, es nuestro creador, sabe cómo pensamos, sabe cómo actuamos, sabe lo que vamos a hacer, y Dios ha provisto todo para que nosotros podamos salir triunfantes. Ese mismo libro, 2 de Corintios, versículo 10, versículo 4, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
no son de la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para esas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, tenemos las armas. Efesios 6 nos las ha mencionado cuantísimas veces el pastor Francisco, lo hemos visto muchas veces. Ahí tenemos las armas que nosotros podemos utilizar. Bueno, en la actualidad encontramos que el hombre quiere el perdón de Dios, quiere el favor de Dios, pero no quiere la transformación de su mente. Aceptamos que Dios es bueno, aceptamos que Dios es amor, aceptamos que Él pagó por nuestros pecados, aceptamos que Él nos limpió, pero no queremos transformar nuestra mente, queremos seguir pensando igual. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, la salvación incluye ambas cosas. La salvación incluye el perdón de Dios e incluye la transformación de nuestra mente también. Cristo no solamente nos limpió del pecado, también renueva nuestro entendimiento por medio de su palabra, para que podamos vivir de una manera diferente. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo vivíamos antes? Sin Cristo, haciendo la voluntad de la carne. Y nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez los vuelve a decir, necesitamos renovar nuestro entendimiento. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, para renovar nuestros pensamientos, lo primero que tenemos que hacer es saturarla de la palabra, llenarla de la palabra, llenar nuestra mente con la palabra, leer la escritura todos los días, escuchar la palabra de Dios cuantas veces tengamos oportunidad. Si vas manejando, si vas en el camión, ponte tus audífonos, escucha la palabra de Dios, satura tu mente de la palabra de Dios. Para renovar nuestra mente necesitamos primero llenarlo con la palabra de Dios. No basta con escuchar un versículo allá de vez en cuando. No basta con venir solamente el domingo a la congregación a escuchar un mensaje. Qué bueno que venimos, pero no es suficiente. Nuestra mente necesita una constante alimentación de la palabra, estarla llenando de la palabra, estarla saturando con la palabra. Nuestra mente todo el tiempo está en actividad, todo el tiempo está pensando. Aún cuando estás dormido, estás pensando. Todo el tiempo está en uso, está en actividad. Nuestra mente tenemos que cuidar lo que entra en ella. Tenemos que cuidar en qué está ocupada nuestra mente. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y cuando dice en él, si tú lees Josué 1:8, te vas a dar cuenta que él tiene el acento en la S, se está refiriendo a Dios. De día y de noche pensarás en Dios. De día y de noche pensarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Primero tenemos que llenar nuestra mente con la palabra. Segundo, tenemos que vigilar lo que está entrando en nuestra mente. Tenemos que vigilar lo que entra. No todo contenido es bueno, ni todo contenido es neutral, porque a veces decimos, ay, pues este no hace ni bien ni mal, no pasa nada. No todo contenido es bueno y no todo contenido es neutral. Si usted se pasa 5 horas en el celular viendo contenido, consumiendo contenido carente de la palabra, porque se puede ver el celular y puede estar viendo contenido con fundamento de la palabra, pero si usted se pasa 5 horas viendo contenido, consumiendo información carente de la palabra y solamente 5 minutos en comunión con Dios, 5 minutos de oración, no debería de sorprenderle entonces a usted que su espiritualidad no crezca. No debería de sorprenderle a usted que esté espiritualmente débil. No debería de sorprenderle a usted que está tomando malas decisiones, que está hablando lo que no debe de hablar, que está actuando como no debe de actuar, sin madurez. No se lo olvide. Lo que usted alimente, eso va a crecer, eso va a madurar. Entonces, primero tenemos que llenar nuestra mente con la palabra. Segundo, tenemos que vigilar lo que entra. Y tercero, tenemos que estar rechazando los pensamientos incorrectos inmediatamente. No dejarlos que se hospeden, no darles la oportunidad de ni 5 minutos. Si es un pensamiento incorrecto, necesitamos llevarlo cautivo en obediencia a Cristo. Ahí le va. No se ponga a negociar con la mentira. Y le hablan por teléfono, ay, es el del banco. Bueno, se encuentra fulano, no está. Es una mentira. O habla a alguien y dile que no estoy. Aunque está chiquita, puede decir, bueno, es una mentira pequeñita, no pasa nada. Usted está negociando con la mentira y ese es el inicio para convertirse en un grande mentiroso. No negocie con la mentira. Hable siempre con verdad. No se entretenga con los pensamientos pecaminosos. No le dé cabida al pecado en su vida. Porque cuando usted empieza a platicar, cuando se empieza a entretener, empieza a abrazar esos pensamientos, a defender esos pensamientos pecaminosos, al lugar que lo va a llevar va a ser al pecado, a ningún otro lugar. A ningún otro lugar. Cuando un alcohólico se pone a coquetear con un vaso de vino, lo más seguro es que va a terminar con la botella. Un mentiroso va a terminar siendo un gran mentiroso. Alguien que se entretiene con pensamientos pecaminosos va a terminar en el pecado. Otra cosa, no se enganche con pensamientos vanos, con pensamientos que no tienen ni siquiera razón de ser, pensando que todo el mundo está en contra de usted, pensando que su esposo, que su esposa, que sus hijos, que el vecino está en contra de usted, que no le gusta, que no le agrada. No se entretenga con los pensamientos vanos, construyendo castillos en el aire que sabe que no son posibles. No se rinda a pensamientos de tentación. La tentación precisamente eso hace, llegar a convencernos, a rendirnos, que nos rindamos a esa tentación. Y una vez que caemos en la tentación, lo siguiente es el pecado. Es decir usted, pero hermano, es que la Biblia dice que nosotros ya no tenemos pecado, no tenemos pecado en nuestro espíritu, pero el pecado mora en esta carne y en tu carne también. Aunque te veas con una aurora aquí de santo, que eres muy santo, que eres muy santa, tiene pecado tu carne. Y si no te pones listo, si no te pones al pendiente, ese pecado te va a dominar. Una cosa muy importante, no se ponga a dialogar con el diablo.
pasó a Eva por ponerse a platicar con él. Si Eva no hubiera permitido ese diálogo, nada de lo que pasó hubiera pasado. Todos estaríamos felices, contentos, adorando a nuestro Padre en todo momento y en toda hora. No dialogue con el diablo. Y el diablo no va a venir a presentársele con cuernos y de color rojo y con una cola y con patas de cabra. No espere verlo así. La Escritura dice que el diablo se disfraza de ángel para convencer. Puede llegar de cualquier forma a tratar de convencer, porque nosotros no tenemos que entablar un diálogo con él. No tenemos nada que hacer. Y si acaso llegamos a empezar a dialogar con él, a lo que hizo Cristo, que su respuesta siempre sea la palabra de Dios. Escrito está. Si el diablo viene a decirte que tú no vales nada porque hiciste esto y porque hiciste aquello, escrito está: el que es nacido de Dios, él le cuida y el maligno no le toca. Cuando quiera venir a convencerte con sus mentiras, lo que tenemos que contestarle, porque son mentiras lo que va a venir a traernos, tenemos que contestarle con la palabra de Dios. Escrito está. Con esto vamos a cerrar, a concluir. Nuestra mente es el acceso a un almacenamiento, a un almacén, a una bodega. Podríamos decir que es la bodega espiritual, y nuestra mente es el acceso a esa bodega espiritual. Es la puerta. Ahí dentro guardamos hoy lo que va a gobernar nuestra vida mañana. Por eso la importancia de que lo que estemos metiendo a través de nuestros ojos y de nuestros oídos sea palabra de Dios. El Señor nos dice: todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que proviene de Dios, en eso pensar, en eso piensa. Por ahí, por esa entrada que es nuestra mente, permitimos entrar aquello que va a definir quién voy a ser mañana. A partir de hoy, si voy a seguir siendo un cristiano sin rendición, un cristiano sin rendir mi corazón a Cristo, alguien que tiene salvación eterna, sí, pero que no ha rendido el corazón a Cristo. Esto que metemos hoy es lo que va a definir lo que voy a hacer mañana. Nosotros necesitamos filtrar, analizar lo que estamos consumiendo, lo que estamos permitiendo que entre a nosotros. Necesitamos estar examinando constantemente nuestros pensamientos, que no todos los pensamientos provienen de Dios.